Allá en la esquina de Donceles y Allende, los alcaldes continúan presentando ante las Comisiones Unidas en el Congreso de la Ciudad de México los avances alcanzados a poco más de 6 meses de tomar el cargo. Ayer le tocó al turno a los titulares de la Magdalena Contreras y Tláhuac. Esto fue lo que ocurrió. Frente a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Alcaldía y Límites Territoriales del Congreso Capitalino, comparecieron los alcaldes Patricia Ortiz Courtier de Magdalena Contreras y Raimundo Martínez Vite de Tláhuac. En su oportunidad, Ortiz Courtier señaló que de octubre de 2018 a marzo de 2019 se han realizado actividades para buscar una mejor calidad de vida de los habitantes de la demarcación. Por ejemplo, en los mercados se reemplazaron los setas y mantenimiento a las jardineras, remodelaciones parciales y totales, como en el mercado Tihuatlán, el cual fue seleccionado como modelo para ejecutarlo en las 16 alcaldías. Y para este ejercicio fiscal se plantean intervenciones mayores mediante el mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial. Con estas obras nos propusimos generar mejores condiciones en los inmuebles para los locatarios. En su intervención, Raimundo Martínez, alcalde de Tláhuac, señaló que cuando llegó a gobernar la demarcación, el delito que sobresalía era el de robo a transeúnte a través de motocicletas. Y aunque reconoce que no ha sido erradicado, sí ha disminuido. Sin embargo, hay otros delitos que en Tláhuac van a la alza. Ahorita, ¿qué es lo que nos está pegando? Ahora es el robo de autopartes y robo a vehículos, ¿sí? Con y sin violencia. Pero estamos en coordinación con la gente de seguridad con la finalidad de inhibir más esa situación. Raimundo Martínez señaló que también se van a invertir 124 millones de pesos en la alcaldía en obras públicas que beneficiarán a 141,000 personas. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.